Nosotros pasamos a la siguiente nota. Está en comunicación telefónica Guillermo Moreno, ex secretario de Comercio Interior de la Nación y quien es candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Buen día, Guillermo. Joaquín Morral lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Joaquín? ¿Cómo andás? Un placer hablar contigo. Bien. ¿Cómo está viendo este panorama político en la República Argentina de cara a estas elecciones que se avecinan? Mira, vamos a tener unas elecciones de medio término muy sustantivas, donde los dos espacios aparentemente relevantes hasta el presente, el actual oficialismo y el gobierno que se acaba de retirar, tienen en común el fracaso. Estamos entre un fracaso presente de Alberto Fernández y del Frente de Todos y un fracaso reciente de Macri, su gente, se llame Rodríguez Larreta, se llame Vidal, se llame Santilli, reciente. Ante eso, ante dos fracasos hay que elegir nuevas alternativas. Ahí se abre un escenario interesante. Randazzo, que ha confirmado su lanzamiento, pero con un formato similar a los de los dos frentes gubernamentales que fracasaron. No fracasan por ser frentes electorales. Los frentes electorales es una conducta típica en la Argentina. Fracasan porque se transforman en frentes gubernamentales y no tienen comunidad de ideas. No tienen. Algo parecido le va a pasar a Randazzo, que va desde un marxismo explícito hasta compañeros del movimiento peronista, pasando por el socialismo. Es muy difícil, es lo que le pasó a Cambiemos, es lo que le pasa al Frente de Todos. No hay una doctrina que ordene la toma de decisión. Están los radicales que ante esto, y si bien integran Cambiemos, me parece en un diseño de soltar amarras y lanzan un candidato interesante en la provincia de Buenos Aires, un hombre que no viene de la política, pero que hay que reconocer que sube la vara y obliga a poner candidatos de esa talla y de alguna manera construyen un futuro en el cual yo estoy de acuerdo de volver al bipartidismo en la Argentina. Si los frentes estos gubernamentales tienen en su esencia la semilla del fracaso por no tener comunidad de ideas, hay que volver al esquema bipartidario. Me parece que en esto los radicales y nosotros los peronistas, sin haberlo conversado, vamos transitando hacia el mismo lugar. Y estamos nosotros profundamente doctrinarios, peronistas, orgullosamente peronistas, diciéndoles que es la doctrina correcta que ilumina las políticas que van a hacer grande a nuestra patria y feliz a nuestro pueblo. Y en eso se va a basar la campaña. Obviamente que va a haber otras ofertas, pero estoy diciendo lo que es central y lo que creo que va a tamizar el debate, ¿no? ¿Por qué considera que el gobierno de Alberto Fernández ha fracasado? Mire, no hay duda, estamos peor que con el de Macri. Mire que hay que ser peor que Macri, ¿eh? No hay ningún indicador que lo favorezca, pero comparado con el inútil de Macri. No que lo estamos comparando, ¿viste? O me decís, mirá, bueno, pero mirá con qué gobierno estoy comparando. Estás comparando con el gobierno de Macri y estás peor. ¿Qué adjetivo calificativo le correspondería si no es fracaso? Buen día, Guillermo. Mauro Senesi lo saluda. Y consultarle, recién mencionaba peronistas, mencionó también a Santilli como candidato de Cambiemos, quien se cree que es peronismo. ¿Cree que la figura de usted puede en algún momento confluir y atraer al peronismo de Cambiemos? Y si nos puede explicar qué es el peronismo de Cambiemos. Mire, yo no sé si Santilli se define peronista, eso lo vamos a ver en el debate. Lo vamos a ver cuando empecemos a confrontar ideas. El padre lo era, yo lo conocí, el padre lo era. Él, no lo sé. Vamos a ver. Pero está claro que lo han acompañado
peronistas en la ciudad de Buenos Aires, que no coincidían con nuestro gobierno en aquel momento, y fundamentalmente en el esquema de grieta Cristina sí, Cristina no, y esto es lo relevante en aquel momento. Me parece que no hubo el esfuerzo suficiente en nuestro gobierno para unificar al peronismo. Obviamente esto no significa que la inmensa mayoría no estaban en el frente para la victoria, como frente electoral y no gubernamental. El gobierno de la década ganada fue exitoso porque fue doctrinario. De ninguna manera fue socialdemócrata como se percibe Alberto Fernández, que ha confesado ser socialdemócrata. Más, yo creo que por eso lo echaron del gobierno a Alberto en aquel momento, ¿no? Pero bueno, la realidad es que el peronismo va a presentar un espacio político doctrinario donde se van a amasar los mejores programas, planes y proyectos para administrar la Argentina. Y le hago una consulta respecto a la coyuntura actual. Uno de los conflictos que tuvo el gobierno peronista de la década ganada, como usted dice, fue con el campo, y otra vez este gobierno que se dice ser peronista, aunque usted y algunas declaraciones de Alberto Fernández, cierto, han dicho que es socialdemócrata, también parece que tiene como confrontación al campo, que el peronismo siempre se confronta a la oligarquía y al campo en su extensión. ¿Cómo entiende esta discusión a diferencia de la del 2008? ¿Cuál es la diferencia con esta discusión, teniendo en cuenta que también se está peleando la cuestión del precio de la comida? Mire, hay que precisar el concepto el campo. El campo son 4 segmentos bien diferenciados. Los trabajadores rurales, sean calificados o no calificados, veterinarios, ingenieros agrónomos o peones. Los contratistas, que son los dueños de esas enormes máquinas que vemos a veces transitando las rutas, que son los que hacen las labores, la siembra, la cosecha, la preparación de la tierra, etcétera. Los productores, que son los que organizan la producción, y los dueños de la tierra. Son 4 sectores bien diferenciados. El problema de la 125, pergeniada por Lustó, radical, no salió de una cabeza peronista, salió de una cabeza radical, auspiciada por el actual presidente. Lo que hizo fue mancomunar esos 4 intereses cuando son sobre todo lo de los productores y los dueños de la tierra, diría yo, complicado. Nosotros tenemos, no quiero decir antagónicos, pero son intereses complejos de articular. Basta remitirse al grito de Alcorta. ¿Qué es el grito de Alcorta a principios del siglo XX? La rebelión de los productores cuando los dueños de la tierra le quieren aumentar el alquiler. ¿Está bien? Claro. De ahí sale la Federación Agraria. O sea, hay que hacer una política que ponga del mismo lado a la Federación Agraria y a la sociedad rural. Bueno, eso es lo que hizo. No. Pero insisto, no es una cabeza peronista, es una cabeza radical. Y ahora a la larga, eso quedó claramente tipificado. Lo decíamos en el gobierno en aquel momento, pero bueno, me parece que ahora esa situación quedó claramente demostrada, al margen de que haya mentido o no en la mesa presidencial, cosa que es una barbaridad. Hay que tener el tupé de mentir en la mesa presidencial, ¿no? Cuando dijo que él tenía el consenso del sector para hacer esa propuesta. Bueno, yo estaba en esa reunión, por eso se lo digo con precisión. Pero bueno, cuando usted me dice el campo, en realidad el conflicto en todo caso en la pampa húmeda es con los propietarios de la tierra. Pero para sorpresa mía, especialmente, están entrando razones, ¿eh? ¿Por qué lo dice? Los dueños de los campos están entrando razones. Mire, se lo dijimos hace mucho tiempo, se lo dijimos al gobierno, de que
o reflexionaba en profundidad con lo que vos has definido como oligarcas, si es correcto, terratenientes, y lo sumaba al aporte de la causa nacional, cuando vos lo sumás decís, muchachos, no pueden seguir cobrando el 33% de lo producido en sus tierras en concepto de alquiler. Eso les da un 12% en moneda dura de un patrimonio que no se amortiza. No puede ser, esto así no funciona el sistema capitalista. O en su defecto, si no lo haces, te vas a terminar peleando con los jubilados y con los trabajadores, que es lo que está pasando. Bueno, por el precio de los alimentos, porque no actualizar las jubilaciones como las tenés que actualizar, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Y vas a terminar llevando al país a un serio problema de gobernabilidad. Bueno, están entrando en razones porque se dan cuenta de esto. Lo que no entraron en razones hace, ¿cuánto? 15 años atrás, poco menos, estamos hablando de 2007, 2008, muchachos, 13 años atrás, ahora están entrando. Las manifestaciones de San Nicolás del 9 de julio sí, tienen un planteo de cierta seriedad. Alberto Fernández hace 2 años atrás, que sabe que va a ser presidente, porque él ganó las PASO para agosto, 12 de agosto del 19. Estamos ahí a un mes de que se concreten los 2 años. Y él sabía que necesitaba los dólares de los chinos que te compran la carne y que no compran la famosa carne de exportación, sino ellos comen la misma carne que come la muchachada nuestra, básicamente vaca buena, sí, que no se exportaba en nuestra época. De hecho, hay un artículo en el Buenos Aires Económico que hace una semana usted escribió, y justamente le quería preguntar eso porque en Bahía Blanca se hizo una protesta donde mostraban que una vaca de novillito y una vaca china, como se denomina, pero decían que la china no llegaba al mostrador. Pero usted en ese artículo dice, no, la vaca china que se está exportando también llega al mostrador. Pero ¿cómo no se va? Pero fuera de duda, ayer, sí, un periodista afamado de La Nación, que hace un artículo sobre este tema, dice, sí, muchachos, la que se comen los chinos es esto. No digan cosas que no, porque, digamos, sobre la mentira no se construye nada. Está bien, en ese artículo que yo hice, la relación entre precio de novillo y precio de la vaca, que se acelera en términos de mayor aumento del precio de la vaca, tiene que ver exactamente con la apertura de las exportaciones a China, que se da en el año 18. Se prepara en el 17, se empieza a operar en el 18, exactamente. Esto está fuera de discusión, hasta Morales Solá te lo dice. Está bien, después pueden hacer el argumento que quieran, pero el animal que se está comiendo, y le digo, miren, no digan que es vaca conserva, porque la vaca conserva no se podría exportar como carne congelada o enfriada. Bien, no digan esas cosas, está mal lo que están diciendo. Pero volviendo al punto, si vos le estás exportando a los chinos los mismos animales que se come nuestra gente, lo que termina pasando es que el pueblo no come carne, porque esos 44 kilos per cápita es un promedio. Los de arriba siguen comiendo 80, 90 y los de abajo no comen nada. Claro. La altura ni alita. Y por el otro lado, cosa que no pasaba en nuestro gobierno, necesita los dólares que en concepto de carne le estás vendiendo a los chinos. Miren, la única solución que hay para eso es aumentar la producción. En nuestra época, recién estaban los primeros vestigios de la expansión de la frontera pecuaria. Pero eso se consolidó. Ya hay pasturas originadas en África que pasaron por Australia, que fueron mejoradas, que se han adaptado bien a los climas cálidos del norte de la Argentina. Es donde se introdujo el ganado, Hernandaria lo introdujo por ahí, pero bueno, obviamente los pastos de la Pampa eran pastos superiores y los climas para que se multiplicara el ganado, y ahí se multiplicó. Pero bueno, ahora fue desplazado por la agricultura. Bueno, muy bien. ¿Dónde llevamos el ganado para incrementar la producción? Bueno, tenemos que expandir la frontera. ¿Se puede? Se puede.
Bueno, hace 2 años que Alberto Fernández tenía esta situación. No hizo nada. Bueno, no hizo nada porque no está apto para gobernar la Argentina. Y parte de esto es lo que va a estar en discusión en estas elecciones de medio término. Como no estaba apto Macri tampoco, ¿no? Desde ya. Guillermo, le consulto cómo ve la figura de Cristina Fernández de Kirchner en este gobierno y, bueno, cómo va a jugar su papel en estas elecciones. Y ella tomó una decisión en consulta, definió la fórmula electoral. ¿Cómo se baja de esta? Obviamente las decisiones las toma Alberto, pero ¿cómo se baja de esta situación? Yo creo que está en su peor momento político, ¿no? Político, no personal. Personal ha tenido momentos dramáticos. Estoy hablando en términos políticos. Ella sabe que su proyecto político se terminó y encima no tiene nada para modificar. Cuando dice se terminó, también se terminó el proyecto de Kicillof. ¿Está bien? Que Máximo presidente, que Kicillof presidente, que Kicilacá. Miren, muchachos, todas esas estructuras organizativas juveniles son muy interesantes, pero en otro proyecto político. Que no hay alternativa, tiene que ser peronista, porque son los únicos que tienen solución para la Argentina. Lamentablemente está terminando algo que comenzó extraordinariamente bien allá en el 2003. Pero bueno, ya en el 2014, con la devaluación de Kicillof, innecesaria en ese momento, innecesaria, tremendamente innecesaria, bueno, se fue generando un diseño de política económica. Después continuó Macri, con su impronta de los 2 primeros años cuando se metió con el precio de la comida, pero después vino el Fondo Monetario Internacional y lo encarriló en este esquema, ya sea neoliberal o socialdemócrata, porque lo que hay que comprender acá, que en términos económicos son lo mismo. Por eso el ejemplo chileno viene tan a cuento. Un día gobernaba Bachelet, otro día gobernaba Piñera, pero la política económica no cambiaba. Porque en el fondo los neoliberales y los socialdemócratas son lo mismo. Es la escuela austríaca en economía. Claro, no vas a pretender que cada uno de nosotros se transforme en un economista, pero son lo mismo. Por eso Cavallo pudo ser ministro de Economía de un gobierno neoliberal o de un gobierno socialdemócrata como el de la Rúa Chacho Álvarez. Son lo mismo. Y este esquema, sea por la puerta socialdemócrata, sea por la puerta neoliberal, es el mismo. Por eso hablar de una continuidad entre Macri y Alberto Fernández. Y Moreno, le hago lo que está pasando. Los distintos somos los peronistas. Una consulta de economía, y entonces, ¿cuál es la mirada peronista que tiene usted entonces respecto a lo que puede llegar a suceder con la hidrovía y también con 2 puntos, la noticia que se ha dado con los ferrocarriles de carga, que esto se vincula en lo que es la matriz exportadora, y cuando usted fue secretario de Comercio, había una preocupación con los dólares que se iban por la cuestión del déficit energético. ¿Qué hacemos con Vaca Muerta, que sigue muerta y no ha dado lo que se esperaba? De hecho, en Bahía Blanca se anuncia hace 10 años un tren que une el puerto bahiense con Vaca Muerta y se sigue esperando. Muy bien, primero vamos a la hidrovía. Vos no vas a pensar que una empresa que hace zanjas puede ser tan relevante, ¿no? Hablamos de Jan de Nul. ¿Perdón? Hablamos de la belga Jan de Nul. Estamos hablando de la hidrovía. ¿Qué es la hidrovía? Una empresa que hace zanjas y que para transitar los barcos de porte, importante porte, 50, 60, 70 mil toneladas, por esa zanja le cobra un peaje. Ahora vos decime a dónde queremos llegar con una empresa que hace zanja y que cobra un peaje por esa zanja. Sería lo mismo que la autopista, la autovía, la 9, la 2, que también van esquemas comerciales, te cobran un peaje. ¿Qué es lo que me quieren explicar? ¿Qué es lo que pasa en la hidrovía? Que yo no lo termino de entender. ¿Qué es lo que me quieren decir de tan relevante de una empresa que hace zanjas? ¿Usted cree que entonces la hidrovía tendría que seguir con este esquema en el cual está? Mire, yo lo que no la poder poner en manos del movimiento obrero organizado, de una cooperativa, la verdad es que me preocupa muy poco
la persona jurídica que haga las zanjas. Mientras las haga bien y no le traiga costo al Estado en tanto en cuanto esas zanjas estén compensadas por el peaje que cobra, no termino de entender la relación entre la zanja y la soberanía. Yo creo que incluso los que hablan en estos términos, creo que ni ellos saben cuál es el objeto de la empresa. Creo que se llenan de palabras sin entender. Por eso cuando Cristina prorrogó la concesión a esta empresa, no pasó nada. ¿O vos pensás que cuando el presidente anterior prorrogó la concesión, generó una violencia en la soberanía argentina? Yo no los entiendo. A este gobierno hay un montón de cosas que dice que creo que ni ellos entienden lo que están hablando. Bien, la persona jurídica que haga zanjas y cobra el peaje tiene que ser eficiente. La verdad que busquemos la mejor persona jurídica para ellos. ¿Está bien? Ahora, busquémoslo casi en términos ingenieriles. Todo lo demás son tonterías. Para la soberanía tengo la aduana, tengo la DGI, tengo la prefectura. No sé lo que me quieren decir. O sea, ¿qué van a mirar? ¿Los barcos de abajo? ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué poder de policía puede tener una empresa, una persona jurídica, sea estatal o privada? Pero ¿cómo le vamos a dar poder de policía a una empresa? YPF, que tiene el 51% estatal, no tiene ningún poder de policía ni lo podría tener. No sé lo que quieren decir. Yo creo que hay cosas elementales que desconocen los funcionarios actuantes de este gobierno, empezando por el presidente. Obviamente, el tema de los ferrocarriles es un tema muy importante. En términos de logística, es obviamente el más barato, tiene que ver con la navegación marítima fluvial, después sigue el ferrocarril, y después obviamente los camiones. Pero todo eso es un combo que se tiene que articular, como lo hacen todos los países del mundo. Por lo tanto es muy importante que eso esté articulado. Vuelvo a insistir, la persona jurídica que administre esos negocios lo tiene que hacer de manera eficiente. Si lo hace de manera eficiente, que es lo que necesitamos, bajamos los costos de logística. Particularmente, como soy un hombre formado en la doctrina peronista, y los intereses permanentes de la patria, nos enseñó Perón, no los defiende el Estado, los defienden los trabajadores organizados. Aquellos que dicen que los intereses permanentes de la patria los defiende el Estado, inexorablemente tienen que ir a un partido único, porque ¿cómo garantizan después que van a ganar de aquí para siempre las elecciones? Por eso la metodología también es ideología, hay que tener mucho cuidado cuando se habla. Cuando Kicillof se llena la boca con el rol del Estado, ¿qué me quiere decir? ¿Que de acá para siempre va a ganar las elecciones? ¿Qué me quiere decir? ¿Que va a haber en la Argentina un partido único al estilo chino? Hay que tener mucho cuidado. Este debate se dio en el gobierno. ¿Quién tenía que tener el 51% de las acciones? ¿El presidente o el movimiento obrero organizado en el confederal de la CGT? No, el presidente, decía Kicillof, porque de esa manera, bla, bla, bla. Bueno, después perdiste las elecciones y el que manejó YPF fue Macri. Por eso hay que ser profundo, hay que entender. Al estilo Alberto Fernández, hay que ponerle contenido a los títulos. Hay que ponerle contenido. Por eso celebro lo de Manes, porque de alguna manera te tenés que forzar para ganarle la elección. No es que puede venir, mire muchacho, hay que estudiar. Hay que volver a escribir con sujeto, verbo y predicado. No se puede decir cualquier cosa. El peronismo no dice cualquier cosa. Nosotros firmábamos resoluciones que se entendían.
Y para eso se publica en el boletín oficial. El último decreto vinculado al tema de las vacunas de Alberto Fernández, lo leí, no sabe lo que quiere decir. Es ridícula esta manera de hacer las cosas. No se puede gobernar la Argentina así. No se puede. Bueno, esto va a un colapso, por eso empezamos hablando del fracaso, ¿no? Moreno, ya para cerrar, consultarle qué es lo que espera a nivel electoral para su partido y si tendrá representación justamente su partido aquí en Bahía Blanca. Sí, nos vamos a presentar en las 8 secciones electorales, naturalmente en Bahía Blanca también. Tenemos candidatos a concejales, tenemos candidatos a diputados. Ustedes, nuestros candidatos a concejales en Bahía Blanca, ya lo conocen, una persona afectuosa, bien, lo hemos conocido. Viejo canillita de Bahía Blanca que todavía sigue con sus bicicletas dando vueltas por ahí repartiendo los diarios los fines de semana. Naturalmente vamos a presentar las listas seccionales, vamos a presentar las listas en cada uno de los distritos. Mire, nosotros fundamentalmente nos preparamos para la reunificación del peronismo. Cuando se termine estos escenarios de frentes gubernamentales va a volver el bipartidismo. Que es de donde tenemos que ordenar la Argentina. Los peronistas trabajando y los radicales controlando. Al revés sería un escándalo, ¿no? Porque los radicales, viste que no son tan afectos al trabajo. Así que los peronistas trabajando y los radicales controlando, un poco de neoliberal, un poco de progresismo, de izquierda, bueno, y ahí se arma una Argentina que funciona. Es cada vez que el peronismo gobernó desde la doctrina, la patria se hizo grande y el pueblo fue feliz. Así ahí vamos. Te agradezco mucho el tiempo que me dispensaste y hasta la próxima cuando vos dispongas. Muchísimas gracias a usted, Guillermo Moreno. Le agradecemos por estos minutos que nos ha brindado. Hasta luego, gracias. Que tenga buen día. Hasta luego, gracias. Que tenga buen día. Hasta luego, gracias. Que tenga buen día. Hasta luego, gracias.